Un saludo traders, bienvenidos a un nuevo video de guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información y hoy vamos a estar hablando de un tema más bien de ver cómo es el comportamiento de los traders, de los inversores cuando observan el mercado algo que exteriormente está afectando. ¿Qué quiero decir? Cuando un acontecimiento fuera de lo que es la propia acción del precio, de la estructura del mercado, está afectando o alterando el comportamiento normal en el mercado. ¿Cómo logran captar esa información y cómo logran llevarla a un análisis concreto en los mercados? Todo eso y mucho más vamos a estar hablando en este video, así que quédate hasta el final porque está muy pero muy bueno. Nos vemos. Probablemente no te sorprenda que los grandes acontecimientos mundiales tengan repercusión en los panoramas de los mercados financieros. Sin embargo, no se habla de cuál es el impacto y la correlación entre el tamaño del acontecimiento, el tipo de acontecimiento y el grado de cierre financiero que se produce en los mercados a partir de que sucede. Así que lo primero que vamos a hacer es explicar la definición de lo que quiero decir cuando hablo de acontecimiento del mercado. Un acontecimiento del mercado financiero es algo que va a determinar el comportamiento de los participantes del mercado. Es decir, nosotros, los traders o cualquiera que participe en el mercado, pueden presentarse de diversas formas, pero lo que es común para todos los tipos de acontecimientos del mercado financieros es que provocan una reacción en los traders y en los inversores. Esta reacción suele ser comprar o vender un instrumento o mantener una posición pasiva, basándose en sus conocimientos y experiencias. Los participantes en el mercado suelen intentar interpretar el posible impacto o la dirección que puede tomar el mercado. Así que la capacidad de interpretar con precisión las consecuencias de los acontecimientos del mercado puede considerarse una competencia crucial que deben tener los inversores a largo plazo para tener éxito si piensan operar en largo plazo. Ser capaces de predecir y reproducir los acontecimientos del mercado financiero permite a los participantes del mercado construir una estrategia de gestión del riesgo de alto rendimiento, una estrategia que se adapte a lo que buscan. También pueden permitir a los traders hacer apuestas, entre comillas, a corto plazo u operaciones a corto plazo para captar una oportunidad de mercados inminente de corta duración debido a un acontecimiento del mercado concreto. Y es importante entender que los acontecimientos del mercado adoptan diversas formas y pueden que no sean todos exactamente del mismo estilo. Así que si entendemos la naturaleza conceptual de un acontecimiento del mercado, estaremos en mejor posición que intentando definir parámetros específicos. Hay tres categorías principales en las que se clasifican los acontecimientos importantes. Tenemos los acontecimientos macroeconómicos, que también pueden venir en diferentes formas y tamaños, y no se limitan solo a la temática económica o financiera. El comportamiento macroeconómico más significativo que determina el comportamiento del mercado es la relación entre la oferta y la demanda, con la que la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados. Es la diferencia entre los que quieren comprar y los que quieren vender en un factor, básicamente es el factor número 1 que afecta los precios de los instrumentos, así como funcionan los mercados en general. La regla general es que el mercado permanece estable cuando ambos están en un equilibrio. Cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio disminuye y viceversa. Cuando la oferta supera la demanda, el precio entonces aumenta. Ahora bien, otros acontecimientos macro, que son notables de carácter, propiamente económico, son las políticas monetarias y la fiscal. La publicación de indicadores adelantados o incluso los datos de rendimientos financieros de algún tipo de instrumento. Todas estas cosas pueden incluirse en los macroeventos. Tenemos elementos como el índice de administradores
¿ok? O el índice de precios al consumidor o el índice de producción industrial y más indicadores que podemos o más índices que podemos tener en cuenta. Todos ellos son macroeventos. Incluso otros elementos como los resultados trimestrales de empleo o de las predicciones económicas. Todos ellos entran dentro de los acontecimientos macroeconómicos y lo más probable es que tengan algún grado de impacto en el panorama del mercado. Bien, en segundo lugar en nuestra lista tenemos los acontecimientos microeconómicos. Y como su nombre lo indica, los acontecimientos microeconómicos tienen lugar a un nivel de la empresa, de la propia empresa. Estos acontecimientos pueden ser desde informes de ganancias y datos de rendimiento, como los ingresos o las ganancias trimestrales de las que se hablan aquí, ¿ok? O las fusiones y adquisiciones, o quizás el desarrollo de un nuevo producto o servicio, o tal vez un problema de producción o de reputación de la misma empresa, o una multa reglamentaria que puede recibir una empresa en particular, ¿ok? Todo esto se refleja en el precio de las acciones. Por ejemplo, los acontecimientos inesperados tendrán un mayor impacto en el precio de las acciones que aquellos que se conocen de antemano y para los que los inversores han tenido tiempo suficiente para prepararse. Así que en realidad los mayores acontecimientos microeconómicos que veremos van a ser por lo general inesperados y no vienen según lo previsto, incluso cuando la información es positiva o negativa. También en nuestra lista tenemos otros acontecimientos, que esto es realmente autoexplicativo, y estos serán todos los demás que no entran en un, acontecimiento microeconómico o un acontecimiento macroeconómico. Son bastante amplios y puede incluir todos los acontecimientos del cisne negro, como los llamados, como por ejemplo el COVID-19, la pandemia COVID-19 que todos estamos experimentando y sentimos que podemos experimentar para siempre en este momento. ¿Okay? Este es un ejemplo de algo que no podríamos haber tenido en cuenta y consideramos un otro acontecimiento, o se trata de un micro o un macroevento en sí. Es más bien un acontecimiento ajeno, y este tipo de acontecimientos también tienen efectos de propagación en el mercado, ¿okay? Igual vamos a estar hablando más de esto a medida que avanzamos en el vídeo. Para que nos preparemos adecuadamente para estos grandes acontecimientos y para el impacto que van a tener en los mercados financieros, tenemos que entender primero las tres formas principales en las que puede impactar. Y la primera es que pueden, desencadenar una reacción adversa, como una venta masiva que produzca una caída temporal o incluso a largo plazo en un mercado. El miedo de los inversores suele desencadenar este tipo de situaciones. La salida masiva y simultánea de inversores puede provocar a un descenso repentino y normalmente sustancial en los precios. Entonces tenemos otra forma que es más bien un efecto de tipo macro o microeconómico, y es la creación de algún tipo de impulso positivo. Esto normalmente no lo van a hacer los otros acontecimientos o los acontecimientos del cisne negro, por ejemplo, aunque es posible. Si los acontecimientos recientes son un motivo para los participantes del mercado que sean optimistas sobre algo de activos concretos, es el que invierten, o de lo que el mercado es el conjunto de ellos. Podrían estar dispuestos a comprar y a captar más de esas tendencias alcistas que se avecinan para subirse a la ola. Y finalmente, si algunos acontecimientos no se consideran demasiado importantes, podrían no provocar ninguna reacción en los participantes del mercado. Estos son los resultados potenciales. Así que sí hay que hablar de esto, pero este es el caso en el que las noticias son más o menos como se esperaban y realmente no son importantes en ningún sentido, así que no vemos una reacción demasiado grande que se extiende a través de todos los mercados. Así que la preparación adecuada y la maestría en el trading radica realmente en la capacidad
de interpretar adecuadamente el efecto de un acontecimiento concreto en los activos de interés en los que nos fijamos. Así que además se requiere una, digamos, cuidadosa valoración en el momento de esta reacción para que el trader no sea sorprendido de forma desagradable, incluso si es algo agradable y si no lo sabíamos. Realmente no es algo de lo que podamos estar, entre comillas, orgullosos, ¿ok? Aunque nos pueda llegar a favorecer. Hay dos formas posibles para que los traders se preparen para el impacto de un acontecimiento concreto en su cartera. Estas son ex parte, que es antes que ocurra, ¿ok? O post factum, que es después de que ocurra. Los participantes en el mercado tienen más seguridad sobre la posible respuesta del mercado ante un acontecimiento en particular y ya ha ocurrido en el pasado. La historia puede decirnos mucho. Cuando más veces haya ocurrido antes, más datos valiosos vamos a tener. Por ejemplo, los cambios en los tipos de interés han ocurrido cientos o miles de veces antes. Tenemos suficientes patrones de comportamiento siguiendo los anuncios de Banco Central que se han registrado para percibir potencialmente lo que puede ocurrir después del siguiente. Esto también significa que lo más probable que nuestra predicción sea bastante precisa. La mayoría de las veces los traders se fijan en los calendarios económicos o los anuncios de ganancias para ver lo que se avecina. Luego se aseguran de interpretar cómo estos acontecimientos afectan sus carteras y luego actúan en consecuencia. Por otro lado, hay situaciones que nunca se han visto antes, o al menos la propia muestra de representación no es tan amplia como nos gustaría que fuera para emitir un juicio adecuado. Sucesos que golpean fuerte y repentinamente sin dejar tiempo de reacción, como un flash crash, también entran en esa categoría. En situaciones como estas, los traders suelen basar sus decisiones en sus experiencias y la comprensión común de la mecánica del mercado. En ese sentido, la capacidad de establecer similitudes o determinar la interconexión y prever el efecto potencial de un acontecimiento concreto es perjudicial para el éxito. Por eso, cuanto más experimentado sea el trader, mayor será la posibilidad de salir ilesos o incluso con ganancias de una situación imprevista. Los libros de historia están llenos de acontecimientos que han tenido un fuerte impacto en los mercados financieros y las carteras de los inversores minoristas e institucionales, desde grandes crisis mundiales hasta acontecimientos aislados relacionados con el mercado de los activos. Hablemos de estos acontecimientos evidentes y poderosos que han ocurrido en el pasado. Y el primero que tenemos en nuestra lista aquí, como por ejemplo, que hay que mencionar, es la Gran Depresión, que tuvo lugar en el año 1929 a 1932. La Gran Depresión es el mayor mercado bajista de la historia. Durante los 34 meses que duró, el mercado cayó un 86.1%. Si escucharon bien, el 86.1%. Además, no pudo recuperar sus niveles anteriores a la crisis hasta el año 1954. Varios factores provocaron la Gran Depresión, entre ellos la falta de gasto fiscal y la reducción de la oferta monetaria. La combinación de estos dos factores desencadenó una crisis bancaria y una reducción de la oferta de crédito, provocando una serie de quiebras empresariales. La crisis afectó a todo el mundo, ocasionando una caída de 15% del PBI mundial. La comparación de la crisis del 2008, que la mayoría de la gente recuerda más fácilmente, solo provocó una caída del 1% del PBI. ¿Okay? Las ganancias de los ingresos personales y los precios cayeron más del 50% en todo el mundo. La tasa de desempleo de los Estados Unidos alcanzó el 23%, mientras que en otros países superó el 33%.
De lo siguiente que vamos a hablar es del punto número 2 en esta lista, que es la crisis del petróleo de 1973, que ocurrió en octubre. Durante esta época, la Organización de Países Árabes Exportadores del Petróleo, también conocida por sus siglas APEC, desencadenó la primera gran crisis del petróleo de la historia al anunciar un embargo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra contra Arabia Saudita, conocida como la Guerra del Ramadán. Entre esos países estaban Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, los Países Bajos y Canadá. Como resultado del embargo, el precio del petróleo se disparó un 300% en un año. En Estados Unidos los precios subieron aún más. Además, el embargo también tuvo varios efectos a corto plazo y a largo plazo en la política mundial y en la propia economía. Los bancos centrales occidentales decidieron reducir drásticamente los tipos de interés para fomentar el crecimiento. El embargo también reconfiguró la industria automotriz de una manera que posteriormente la hizo más resistente, por lo que podríamos decir que fue un resultado positivo. Luego tenemos en nuestra lista la burbuja de las .com, que fue en el año 2000 al 2002. El estallido de la burbuja de las .com es un ejemplo de las valoraciones corporativas que han salido mal. En los años 90, los inversores estaban exagerando e invirtiendo mucho en el sector tecnológico estadounidense. El Nasdaq experimentó un alza del 518% en el periodo del 1990 a 1998. Seguido de un descenso del 29% en el año 1998 y otro aumento del 255% hasta el 2000. Cerca del 40% de todas las inversiones del capital de riesgo se destinaron al sector tecnológico, y los inversores empezaron a impulsar a las empresas para que se convirtieran en el próximo Microsoft. Incluso las empresas pequeñas y apenas rentables tenían valoraciones de mercado que superaban las de las empresas mundiales establecidas. Sin embargo, a finales del 2001, la mayoría de estas empresas habían quebrado. La caída fue tan grave que hizo que los gigantes tecnológicos como Cisco, Intel, Oracle perdieran más del 80% de su valor. El índice Nasdaq tardó más de 15 años en recuperar sus niveles anteriores a la crisis. A continuación tenemos los atentados terroristas del 9/11, una época realmente triste y es algo que por desgracia debemos comentar. Esto condujo a una caída muy brusca del mercado de valores. En conjunto, los mercados estadounidenses perdieron 1.4 billones de dólares en su valor. Para evitar las ventas por pánico, la bolsa de Nueva York y el propio Nasdaq permanecieron cerrados el 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, una vez que los mercados se abrieron, empezaron a perder valor inmediatamente. A lo largo de la semana, el promedio industrial Dow Jones había perdido un 14%, mientras que las pérdidas del Standard & Poor's 500 y el Nasdaq rondaron el 11.6% y el 16% respectivamente. Al mismo tiempo, los commodities como el oro y el petróleo subieron fuertemente. Entre los sectores más afectados estaban las aerolíneas y los seguros. Las primeras no pudieron operar durante varios días, es decir, las aerolíneas no estuvieron fuera de servicio durante muchos días, mientras que las segundas, los seguros, tuvieron que cubrir de una vez, lo que elevó el riesgo de insolvencia en el sector de los seguros. El ataque terrorista también tuvo efectos indirectos sobre la economía estadounidense. Desencadenó la guerra de Irak y Afganistán y que se prolongaron durante algunos años y costaron billones del dinero de los contribuyentes. Bien, y por último, en nuestra lista tenemos no sé si decirlo el favorito de todo, pero el más reciente y más conocido, que fue la pandemia del COVID-19, que lamentablemente aún está en curso. Bien, todavía tenemos las secuelas de
de esta pandemia. Aunque los primeros casos registrados se dieron en noviembre del 2019, el tema llegó a los titulares mundiales aproximadamente un mes después, ¿okay? Sin embargo, justo después de que se informara de los primeros casos en Europa a finales de enero del 2022, los inversores empezaron a reconocerlo y empezaron a reaccionar, y realmente empezaron a reaccionar de forma exagerada a partir de marzo, cuando se declaró la situación de pandemia mundial, y todo eso se vio reflejado en el rendimiento del S&P 500. En el periodo de comprendido entre noviembre del 2019 y febrero del 2022, en febrero del 2020, el Standard & Poor's ganó un 10.7%. En los 30 días siguientes cayó más de un 33%. La pandemia en curso y los cierres decretados han quebrado muchos negocios en todo el mundo y han afectado negativamente a sectores como el turismo, la hotelería, las aerolíneas y mucho más. Este es uno de los efectos o acontecimientos más fáciles de identificar en lo que es el panorama del mercado financiero, porque actualmente es algo que todos estamos experimentando. En conclusión, nunca está de más entender el porqué de las cosas, como por ejemplo muchas veces sucede en el mercado, como vimos en acontecimientos imprevistos, como fue lo del COVID-19, como algo externo a lo que es un análisis macro o microeconómico puede afectar de ciertas formas el mercado. Entenderlo y ver cómo es la reacción no está de más, ¿ok? Porque nos puede llegar a ayudar a ver o a prevenirnos, por lo menos a tener una alerta, un botón de pausa cuando vemos que empiezan a surgir este tipo de cosas a nivel mundial, donde algo puede llegar a repercutir en el mercado en sí. Obviamente somos analistas técnicos, nos tenemos que centrar en lo que es el análisis técnico, pero comprender eso no está de más. Como siempre digo, el conocimiento es poder y este tipo de información es muy, pero muy valiosa para que la tengan en cuenta y para que le presten atención. Eso fue todo, traders. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero realmente que les haya servido y que les guste este tipo de información. Si les gustó, por favor, saben qué hacer. Botón en el botón de me gusta y compartirlos con sus amigos traders. Así esta comunidad sigue y sigue creciendo. Nos vemos en los mercados. Les deseo el mayor de los éxitos.